Obstrucciones divinas a la globalización imperial. Cuando nosotros consideramos la historia bíblica, vemos que los hombres se ensoberbecieron, naciones, pueblos, imperios, y cuando la soberbia llegó a un punto en donde Dios decidió que no debía ir más allá, entonces intervenía. En este libro, en donde toco todos los tiempos o fechas proféticas apocalípticas de la Biblia, yo considero de una manera especial cómo distintos imperios se ensoberbecieron, se remontaron, por así decirlo, hasta las nubes, y Dios tuvo que detenerlos, destruirlos incluso, y dio la oportunidad a otros pueblos. Ahora nosotros vamos a considerar las obstrucciones divinas a esos intentos globales de imperialismo que se dieron a lo largo de los siglos. Aunque la globalización es algo que corresponde a nuestra época porque abarca el mundo entero, en épocas antiguas esos grandes imperios se formaron para tratar de dominar los pueblos y las naciones y las conciencias en grandes escalas. Comencemos con la primera obstrucción de la historia después del diluvio. Dice el Génesis, el capítulo 11, que Dios confundió las lenguas de los primeros que trataron de unirse y formar un gran imperio, y los dividió. Por eso a la ciudad, dice Génesis 11:9, se la llamó Babel, que significa confusión, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Vamos más adelante en la historia de la humanidad. Y cuando se formó el nuevo imperio babilónico bajo la época del rey Nabucodonosor, Daniel reveló al rey de Nabucodonosor los imperios que iban a suceder ese imperio babilónico. Todos los imperios que fueron anunciados tuvieron su tiempo para revelar su carácter. Y cuando la soberbia de esos reinos llegó a un punto en donde Dios dijo basta, entonces fueron reemplazados por otros reinos. Esos imperios antiguos causaron tribulaciones. Por ejemplo, en Egipto el pueblo de Israel sufrió y Dios los liberó mediante las famosas plagas de Egipto. El imperio de Asiria también causó tribulación y hasta destruyó el reino del norte, y con respecto al reino de Jerusalén, al reino de Judá en el sur, el agua llegó hasta la garganta, dice el profeta, pero Dios intervino y los libró. En Babilonia fueron también maltratados y llevados como esclavos los israelitas, pero a través de los persas Dios introdujo una liberación, hasta que en la época medo-persia hubo un momento de crisis donde iban a exterminar a todos los judíos, pero a través de la reina Esther, Dios también liberó a su pueblo. El último imperio, el imperio de Roma, también iba a causar tribulaciones. Y encontramos que hay 3 tribulaciones que causa en el cristianismo. 3 tribulaciones apocalípticas, como la podemos llamar. La primera tribulación fue producida por Roma pagana, la segunda tribulación por el Sacro Imperio Romano durante la Edad Media, y la tercera está en gestación, está en trámite, por así decirlo, la Unión Cívico-Religiosa Global Final. Y de eso nosotros estamos hablando durante esta serie en estos temas que estamos considerando.
En Apocalipsis, el capítulo 8, versículos 1 al 5, vemos que a través de el sonido de trompetas que llaman a la guerra, Dios iba a frenar ese intento de dominio absoluto del diablo de los reinos de este mundo, y para que su voz no sea acallada totalmente, la voz de Dios a través de su pueblo, empleó estas guerras o estos principios con clarinadas de trompeta para evitar que el pueblo de Dios sea totalmente aniquilado. Hay en el comienzo de las 7 trompetas una intercesión y un juicio. Dice Apocalipsis 8, versículo 1 al 5. Y vi a los 7 ángeles que estaban ante Dios y les dieron 7 trompetas. Otro ángel con un incensario de oro vino y se paró junto al altar, y le dieron mucho incienso para que lo ofreciera con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está ante el trono. Aquí nosotros podemos ver que Dios representa esos frenos para con Roma a través del sonido de 7 trompetas que son llamados a la guerra. Hay otra serie que vamos a considerar sobre las trompetas más en detalle. Aquí veremos algunos grandes vistazos relampagueantes de los hechos principales para mostrar cómo Dios obra. Las 7 trompetas son 7 frenos en la lucha del último imperio por la supremacía del mundo. Las primeras 4 trompetas son castigos de Dios sobre la Roma imperial pagana. Las otras 2 trompetas son castigos divinos sobre la Roma papal cristiana, y la última tiene que ver con el castigo final sobre Roma y el mundo. Así lo entendieron muchos católicos y protestantes, especialmente durante la Edad Media. Veamos la primera tribulación, la que fue producida por Roma pagana. Ellos persiguieron a los cristianos. Jesús llegó a decir a los que padecían de la segunda iglesia del Apocalipsis, Apocalipsis 2:10, no tengas ningún temor de lo que vas a padecer. El diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. Pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso es lo que prometió Jesús a los que venciesen, los que triunfasen por la fe contra este imperio opresor. De manera que las primeras 4 trompetas caen, figurativamente podemos hablar, contra cruces y leones. Es decir, contra aquellos que emplearon cruces y leones para tratar de destruir, aniquilar completamente a los seguidores del Cordero en los primeros siglos. Y esas trompetas se refieren a las tribus germanas o bárbaras. Así lo entendieron los protestantes durante la última parte de la Edad Media, y también incluso algunos católicos ya hacia fines del primer milenio. Esas tribus que comenzaron a asediar el imperio en los días del apóstol Juan en el primer siglo, terminaron con el imperio romano occidental en el quinto siglo. La primera trompeta fue aplicada a Alarico, se vio su cumplimiento en Alarico, ya en la misma época en que Alarico invadió el imperio romano. Fue rey de los visigodos, vinieron del norte, y figura esa trompeta como cayendo con granizo y fuego mezclados con sangre. En este mapa histórico nosotros podemos ver que vinieron del norte. El granizo puede darnos una idea también de zonas
que provienen de zonas frías. Alarico invade Roma por primera vez en siglos y quemó gran parte de la ciudad, pero no atacó a los cristianos, no destruyó las iglesias, sino que atacó al paganismo que había allí en el interior. En su mayoría, estos invasores bárbaros o germanos decían que ellos no atacaban los ministros o los discípulos del Señor, sino a los paganos. Entonces muchos paganos buscaban refugio en las iglesias cristianas. La segunda trompeta se cumplió admirablemente con Genserico, el gran pirata del mar, que saqueó otra vez la ciudad de Roma. Durante medio siglo, Genserico se consideró el azote de Dios. Aquí pueden ver ustedes una lámina de su rostro en monedas de aquella época. Si fue fotogénico o no, lo dirán ustedes, pero ese fue el rostro que tenía Genserico. Más de 1000 buques romanos y 100,000 guerreros se lanzaron para acabar con él, pero fueron destruidos y arrojados al mar en su mayoría. Y nos dice el historiador Pirene, un historiador belga, que a partir de entonces el imperio de Occidente estaba perdido. La tercera trompeta se la vinculó con Atila, el rey de los hunos. Ellos vinieron del oriente. Es notable que dice la descripción bíblica que una gran estrella ardiendo cayó del cielo. ¿De dónde vienen las estrellas? Del oriente. Y él vino del oriente. Y cayó sobre los ríos y las fuentes de agua. Es notable que los mapas vinculan los avances de este personaje, de Atila, marcando los ríos. Se acostumbró a establecer en los ríos, en las márgenes de los ríos, porque venía de las tierras donde había ríos también del Volga en el oriente. Y Atila no llegó a destruir Roma porque se detuvo a las puertas de Roma. El papa o el obispo de Roma de aquel entonces intervino para evitar que subiera allí, que se introdujera en la ciudad. Con un fuerte tributo, él se retiró, pero destruyó ciudades y ciudades de 50,000 habitantes quedaban niveladas y hasta degollaba a los niños. Y él también se consideró el azote de Dios. Soy el martillo del mundo, decía. Donde pone mi caballo los pies, no vuelve a crecer la hierba. La cuarta trompeta nos muestra el ocaso de los emperadores. Tiene que ver con el fin de los césares en Occidente. Tiene que ver con el desmembramiento del imperio romano que estaba anticipado también en el capítulo 2 del libro de Daniel. Y en Apocalipsis 8:12 nos dice sobre la cuarta trompeta que fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Para entender este simbolismo, vayamos a Ezequiel, el capítulo 32, los versículos 7 y 8. Cuando te haya extinguido, dijo Dios, sobre Egipto, cubriré los cielos y oscureceré sus estrellas, entenebreceré todos los astros y traeré tinieblas sobre tu país. Así que vemos que cuando se termina con un imperio, Dios o el profeta, inspirado por Dios, lo proyectó o lo representó por el oscurecimiento de los astros celestiales.
Y el fin de los Césares en Occidente está representado de una manera parecida. Tuvo que ver con el inicio de la Edad Oscura, como muchos la llamaron. Hoy se la conoce como Edad Media, entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. Y se le llama Edad Media para no herir los sentimientos de la Iglesia que imperó, la Iglesia Católica Romana, que imperó durante mucho tiempo, durante más de 1000 años, durante todo ese largo periodo medieval. Y se dio la deposición del emperador. Nunca más hubo emperadores en Roma. La segunda tribulación fue la tribulación, tal como la entendieron los protestantes, la producida por Roma papal, en consorcio con los reyes europeos. Había dos coronas, la corona papal y la corona de los reyes, y formaron una especie de casamiento en donde nadie podía sustraerse del otro sin que fuese interpretado como traición. De manera que al unirse la iglesia con el gobierno, la iglesia de Roma con el gobierno, se volvieron intolerantes y causaron estragos. La Biblia llama a ese período la gran tribulación. Apocalipsis 17:6 dijo: vi la mujer. ¿A qué representa la mujer? A la iglesia. Eso es claro en la Biblia. Y además, como fornica, es porque se une con, o adultera, porque se une con los gobiernos de la tierra en lugar de estar ligada a Cristo, como siempre fue el plan de Dios. Y vi la mujer ebria de la sangre de los santos, de los que tenían el testimonio de Jesús. Amigos, no estamos inventando nada. Esto es algo que se estudia en la historia. Yo estuve en el Museo de la Inquisición en Cartagena y me dio pena ver allí una especie de apología de esos tribunales de la Inquisición. Algo parecido vi después en el Museo de Lima. Pero al ir a Europa y ver los cuadros también terribles que se cometieron destruyendo la vida de cientos de miles de personas, uno puede ver que lo que la Biblia advirtió que se haría desde la perspectiva religiosa de Roma sería terrible. Y eso se cumplió en la Edad Media. ¿Qué más debía haber pasado para que se pudiese aplicar esta profecía a Roma durante la Edad Media? No hay nada más que se necesite poner. Así que podemos considerar estos dos castigos que vienen de Dios y son más serios, contra torturas y hogueras. Es decir, contra los que condenaron bajo torturas y bajo hogueras. El quinto sello decía, recordemos que no está hablando del primer sello ni del último, sino que estamos en el medio, en la Edad Media. Vi bajo el altar, dice Juan, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Hay muchas tribulaciones que los seres humanos pueden tener. Una criatura que llora, que grita, tiene una tremenda tribulación. Y bueno, algunos gritan más fuerte que otros, y la intensidad del grito no necesariamente indica la intensidad del sufrimiento. Pero es clara la Biblia que la tribulación de la que habla es la tribulación por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. El testimonio de la palabra de Dios. Y esta fue la tribulación que llamó la atención del apóstol Juan también. Los pastores fueron quemados de asientos. Hubo bulas papales o decretos para acabar con ellos a través de torturas y a través de distintos métodos de opresión. Y como creían que el infierno era eterno,
Entonces pensaron, si los tormentos, si Dios va a atormentar eternamente a los incrédulos, ¿por qué no podemos empezar nosotros ya a hacerlos sufrir mediante administración inquisitorial? Dice Apocalipsis 8, versículo 13. Entonces vi y oí a un ángel volar por el cielo, que decía a gran voz, ¡ay, ay, ay de los habitantes de la tierra por el toque de trompeta que los otros 3 ángeles han de tocar! ¡Ay, ay, ay! Desgracia, desgracia, desgracia. La intensidad del castigo iba a ser mayor ahora. Hay una mayor responsabilidad. El castigo es mayor porque a mayor luz, mayor responsabilidad y mayor el castigo también, más grande el castigo. La quinta trompeta fue entendida en primer lugar, de acuerdo a los datos históricos que tenemos, por un monje español, beato, que vio en los sarracenos el cumplimiento de la quinta trompeta. Tiene que ver con el imperio musulmán, los árabes sarracenos. Hay muchos detalles que en otro tema vamos a considerar. Veamos aquí algunos para despertar el gusto, el interés en ver ese cumplimiento preciso de la profecía. Apocalipsis 9:7 dice que eran semejantes a caballos preparados para la guerra y tenían cabello como de mujer, versículo 8. El caballo árabe. Los árabes atacaban a caballos. A veces había ejércitos de 200,000 jinetes. Yo me imagino lo que habrá sido eso. E iban a la guerra sobre yeguas. Algunos no saben la razón. Otros piensan que tal vez las yeguas eran más domables, más fáciles de domar que los caballos. Dice también en el versículo 7 y 8 de Apocalipsis 9 que parecían langostas, y las langostas parecían caballos preparados para la guerra. Sobre sus cabezas tenían como coronas de oro, y sus caras eran como caras de hombres, tenían cabello como de mujer, y sus dientes parecían de león. Se describe así la ferocidad de esos ejércitos. Nosotros vemos aquí que algunos de sus soldados llevaban lo que los historiadores hoy, al ver esos bajorrelieves, esos mosaicos que quedan, los lleva a pensar que usaban realmente coronas. Usaban cascos bañados en oro, equivalentes a las cúpulas de las mezquitas. Algunos comparan las cúpulas de las mezquitas de los musulmanes que existen hasta hoy, y que eso habría inspirado a los árabes a colocarse cascos equivalentes. Cascos de plata y bañados en oro, dice Nicole, el más grande especialista en los tiempos modernos sobre el equipo o la armadura de los musulmanes. Dice, eran decorados de diferentes maneras y eran populares entre los soldados musulmanes. Tenían corazas como de hierro. Podemos ver acá esas corazas que no solamente se ponían ellos, sino también a menudo se las ponían a sus caballos. Tenían colas y aguijones semejantes a los escorpiones, y en sus colas tenían el poder de dañar a los hombres. Cuando vemos la táctica del escorpión que la Biblia describe en referencia a los árabes antiguamente, es llamativo eso, y tiene que ver con un ataque sorpresa. Atacan por donde nadie lo espera, por detrás. Y la táctica musulmana fue de atacar en el momento más inesperado. Mahoma, el profeta de los árabes, lanzó una yihad, una guerra santa contra los infieles. Y él consideró infieles a judíos y cristianos. Así que se sintió llamado, junto con los musulmanes que lo siguieron, se sintió llamado a levantar los ejércitos para fustigar, castigar al mundo apóstata de los musulmanes.
Dice Apocalipsis 9:5, se les dio poder para atormentarlos. ¿Qué dice el Corán en Sura 3? Los versículos 144 y 145. En Sura 17, versículos 61 y 62. Y hay varias suras más. Dijo, arrojaremos miedo en el corazón de los infieles. No enviamos, diría Dios en el Corán, un profeta con milagros, sino para golpearlos con terror. Se les dio poder para atormentarlos, decía la Biblia, y ese es el cometido que encontramos que tuvieron los musulmanes durante la Edad Media contra los infieles. Apocalipsis 9:11 habla de que tienen por rey sobre sí al ángel del abismo. Es Satanás, por supuesto, pero recordemos que como el dragón gobierna a través de representantes humanos, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, destructor. Eso es lo que significa Abadón y Apolión, significa destructor. Ese ángel del abismo es Satanás, quien será encerrado en el abismo durante el milenio para que no engañe más a las naciones, dice el Apocalipsis, capítulo 20. Pero acá fue suelto para destruir. Bajo la inspiración del Corán, la religión musulmana fue mayormente de violencia. Esto es reconocido en la historia. Leamos a Pirén en Historia Universal, este historiador belga secular. Dijo lo siguiente: las conquistas del Islam rompieron la unidad política, económica y cristiana del Mediterráneo. El Islam no pudo reconstruir la unidad económica marítima que gozó el Imperio Romano. Lo que hizo fue romperla. Destructor, decía la Biblia, decía el Apocalipsis. Y aquí nosotros vemos que rompió la unidad política y económica del imperio, del Sacro Imperio Romano, e impidió que se uniera Occidente con Oriente. Quedaron divididos. Hayes Baldwin Cole escribieron: en la historia de Europa, el levantamiento del Islam debe considerárselo como una fuerza destructiva o destructora. Destructor iba a ser el nombre. Y estos autores seculares, sin percatarse de lo que decía la profecía bíblica, hasta reprodujeron la característica de las invasiones islámicas en términos iguales o similares a la inspiración divina. En otra página dicen estos autores: el control musulmán del Mediterráneo debilitó los contactos entre Roma y Constantinopla y acentuó la ya marcada tendencia hacia la separación política y religiosa. Religiosa y culturalmente, el antiguo mundo mediterráneo fue arruinado. Una sentencia sumamente fuerte. Y hay muchas otras declaraciones históricas de gente que no está haciendo interpretación de profecías y tal vez ni las conoce, que yo las considero en más de un libro que escribí. Pero sigamos a la quinta y sexta trompetas. Tiene que ver con el surgimiento, en primer lugar, de la quinta trompeta, con el surgimiento y la expansión del Islam. Y en relación con la sexta trompeta, nosotros vemos que aparece pólvora, cañones representados de una manera notable antes que existiera la pólvora. Hay ejércitos innumerables de jinetes en ambas trompetas. Apocalipsis 9:18, hablando ahora de la sexta trompeta que se cumplió a través de la segunda invasión islámica, a través de la segunda expansión u ola islámica, como se la conoce, a través de los turcos otomanos, hay fuego, humo y azufre. Los tres aspectos básicos que constituyen la pólvora es descrita en Apocalipsis 9:17. Dice
un historiador. El vestido de los sipahis era rico en extremo, una de las ramas del ejército turco-otomano. Los contemporáneos mencionan ropas de oro y plata, así como escarlata, violeta, azul oscuro y verde con oro bordado. En Apocalipsis 9:17 decía, y traduzco literalmente como una versión lo hace, rojo fuego, zafiro, azul, sulfuro, amarillo. Acá vemos los tres colores fuertes. Con esos tres colores se pueden combinar otros colores más, pero son los colores más vistosos. En otras palabras, este ejército tendría una proyección, o a la vista se lo podría ver con esos tres colores muy fuertes. Nos puede llamar la atención ver esto porque Dios predijo que los colores de los vestidos de la Iglesia Católica Romana serían la púrpura y la escarlata, y eso es lo que vemos, y eso está descrito en el Apocalipsis. Apocalipsis 17:4 dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, tenían en su mano una copa de oro. Vemos acá que así como Dios describió a esta mujer babilónica para representar a Roma en su etapa cristiana, así también los colores de este ejército de los turcos otomanos fue anticipado. Y se dice de los turcos otomanos que iban a la guerra vestidos como si fueran a un casamiento. Claro, con colores tan vistosos, ¿no? Los janisarios fueron creados por el sultán Murad I en el siglo XIV, y después este escuadrón fue abolido en 1826 por el sultán Mahmud II. Pero usaban el rojo o escarlata, el azul y el amarillo, como lo pueden apreciar en esta lámina. Los colores prominentes eran azul, amarillo y rojo. El período de dominio de la sexta trompeta fue anticipado en 391 años, siendo que esto será objeto de un estudio más detallado. Ahora no entraremos en las consideraciones, en los pormenores de estos cálculos. Se ha visto su cumplimiento desde 1449 a 1840, también entre 1453 y 1844, cuando comenzaría la séptima trompeta. Ese sería el período de duración de la sexta trompeta, 1453, cuando cayó Constantinopla, 1449, cuando el último emperador llegó a pedir la autorización del sultán turco para ser coronado rey, y le fue otorgado ese permiso, lo que ya revelaba una sumisión anticipada de lo que iba a darse después, apenas unos poquitos años después, unos 4 años después, con la destrucción de Constantinopla. Pero dejemos estos detalles. Llegamos a 1840 y encontramos que hay un edicto de tolerancia emitido por el sultán Abdülmesil I. ¿Qué decía el sultán? La puerta sublime se compromete a tomar medidas efectivas para impedir en adelante la ejecución y pena de muerte de los cristianos que son apóstatas, es decir, de aquellos que abandonaron el islamismo para volver al cristianismo, para ser realmente cristianos. Recordemos que esa trompeta, la sexta trompeta, dice que fueron soltados para matar. Y ahora se da un decreto en 1840 donde se dice que no se va a matar más, no se les va a aplicar más la pena de muerte. El punto álgido de todo lo que involucraba igualdad, sin importar la creencia, tenía que ver con la libertad de conversión religiosa del Islam a otra fe,
nos dicen los historiadores. La constitución Tanzimat, en el idioma turco, marca un momento decisivo en la modernización otomana. Las premisas de la Constitución son realmente nuevas e importantes. Terminan con una era y comienzan otra era. Eso nos dice en una enciclopedia que encontré en la biblioteca de Atlanta, Georgia, del año 2000. Así que la importancia del cambio es notable. El edicto de Gulkaney, las reformas marcaron el comienzo de la emancipación legal de las comunidades no musulmanas del imperio, nos dice otro historiador en 1995. Por otro lado, el 21 de marzo de 1844, el sultán Abdülmesil decretó: de ahora en adelante tampoco será insultado el cristianismo en mis dominios, ni serán los cristianos de ninguna manera perseguidos por su religión. El visir Mustafa Reshid Pasha, que fue el autor del Tanzimat o vasto plan de reformas, fue considerado en Occidente como el más grande estadista y occidentalizador del período de reforma. ¿Conocen estos muchachos? Ya pasaron a la historia. No existen más. Ellos no sabían, no supieron que ya había pasado el tiempo de dominio musulmán. Llegaba hasta esa fecha, 1800-1844. Han habido otros levantamientos de musulmanes en estas épocas modernas que añoran el imperio musulmán antiguo y que quieren, como hicieron estos dos personajes, iniciar una nueva ola de invasión islámica en el mundo. Está el califato que pretendieron levantar hace no mucho. Están también otros movimientos que esperan ver si pueden resucitar ese espíritu musulmán e imponerlo sobre el mundo, pero no saben que su periodo de tiempo ya caducó. Tendrán que someterse y se someterán de buenas ganas o de malas ganas a los poderes del mundo que gobiernan la tierra y que a la postre terminarán conformando la Gran Babilonia en unión con los poderes religiosos. Eso lo veremos en el siguiente tema, un poco más de cerca. Lo que nosotros encontramos en la obstrucción divina a esos deseos del diablo de unir el mundo en un imperio en rebelión contra Dios para aplastar la voz divina, es una lucha entre el secularismo contra la globalización religiosa. Sin embargo, ahora las religiones mayoritarias están buscando unirse contra la globalización secular para imponerse sobre las autoridades seculares. Esto fue proyectado por Daniel el capítulo 11, los versículos 40 al 45. Es la última obstrucción divina antes de la destrucción de ese nuevo imperio que querrán establecer sobre todo el mundo y de lo que ya se habla en general. Daniel proyectó todo esto para el tiempo del fin. En primer lugar estaba la herida, la restauración y la caída final del último imperio romano. En segundo lugar, él anunció la vindicación final del Señor y de su templo, así como de todos los que confían en su ministerio. Y estamos viviendo todavía, después de 2 siglos prácticamente, una confrontación secular y religiosa. El rey del norte en la profecía de Daniel significa Babilonia y el rey del sur, Egipto, pero en sentido simbólico los proyecta el Apocalipsis. La Babilonia de los últimos días, representado por el rey del norte en Daniel el capítulo 11, el versículo 40, en el Apocalipsis tiene que ver con Roma. La mujer es un símbolo de la iglesia y por otro lado la bestia que monta es un símbolo del Estado. Tiene que ver con la unión de la iglesia y del Estado que se restituirá en los momentos finales.
triunfarán las autoridades religiosas en la imposición de algunos decretos a los que se someterán las autoridades civiles. La Revolución Francesa tiene que ver con una revolución secular que se sacó de encima el yugo que por siglos habían tenido que soportar, ese yugo babilónico, ese yugo religioso. Apocalipsis 11, los versículos 7 al 8. En Daniel 11 estaba representado por el rey del sur. Esa fue una obstrucción secular que Dios permitió para que se pueda dar el mensaje final al mundo de los 3 mensajes angélicos, de los cuales hablaré al concluir esta serie. En Apocalipsis 13:3 se nos muestra que la unidad de la iglesia con el Estado medieval iba a recibir un golpe mortal, un freno secular, una herida mortal. Perdería Roma la autoridad política del Sacro Imperio Romano de la que había disfrutado por tanto tiempo. Y esto se cumpliría en el tiempo del fin. Apocalipsis 13:3 dice que recibiría una herida mortal. Fue producida por la Revolución Francesa, que incluso llegó a llevar cautivo a más de un papa a partir del año 1798, para imponer principios seculares. De esto hablamos en otra ocasión, aquí no entraremos en detalle. El sometimiento del mundo musulmán se dio entre 1839, 40 y 44 con decretos sucesivos. El sultán Abdul-Mesil se sometió a las autoridades, a las altas autoridades políticas de Europa. El Imperio Otomano dejó de gozar de una completa independencia como la había tenido hasta ese entonces. La Puerta Sublime, equivalente a la Casa Blanca, la Casa Rosada, la Casa del Aguacate, como llaman en Guatemala la Casa de Gobierno, etc. Bueno, la Puerta Sublime se sometió a esos poderes seculares buscando la protección contra el Pashá de Egipto, que buscaba terminar con el Imperio Otomano y establecer él otro imperio. En el siglo XX se dio la herida secular a las religiones asiáticas y animistas. ¿Y cuál es la obstrucción actual? Vayamos al capítulo 7 de Apocalipsis. La obstrucción a esos afanes imperialistas. Después de esto, dice el apóstol, vi a 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces vi a otro ángel que subía del este, y tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles que habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Queridos amigos, si este mundo no llegó ya a su fin, si el diablo no ha podido todavía unir a todos los gobiernos y religiones y poderes de la tierra, es porque Dios todavía a través de 4 ángeles está reteniendo los vientos de las pasiones humanas para que no produzcan la destrucción final que acabará con este mundo y que se describe después en las plagas del Apocalipsis. Quiere permitir en este oasis de libertad que encontramos en la historia y en el cual estamos viviendo, que cada uno pueda tomar la decisión si va a recibir una marca a los poderes terrenales en contraposición con la ley de Dios, o si recibir el sello de Dios en sus frentes. Durante el siglo XIX los papas condenaron la democracia. En el siglo XX, siguiendo el principio de Tomás de Aquino, buscaron una compensación en los dictadores militares. Tomás de Aquino conformó la teología católica romana de la Edad Media y dijo: siendo que todo gobierno debe buscar la paz y no existe paz sin unidad, el mejor sistema de gobierno es el de una sola persona.
Y hoy todavía cree eso la Iglesia Católica porque tiene un papa. Y en medio de una era democrática, un monarca pretende hasta legislar y declarar principios que tienen que ver con democracia. Y hasta sugirió en un nuevo documento, el Papa Benedicto XVI, sugirió que se tendría que elegir un emperador del mundo para imponer, para controlar los hechos. Eso ocurrió hace no mucho, bajo la presidencia de Obama en Estados Unidos. El problema de la Iglesia Católica, no, más que problema de la Iglesia Católica de Tomás de Aquino para ese criterio del gobierno de una sola persona, fue que había dos coronas, la corona secular de los reyes y la corona de los papas, pero los reyes tenían la marca de la cruz y estaban ligados a Roma. Y él encontró una solución. El alma es la Iglesia, el cuerpo el Estado, el cuerpo no manda al alma. Y entonces pretendió que el alma es la Iglesia y la Iglesia debe estar como cabeza suprema sobre los poderes reales. Pero en los siglos XIX y XX no había más reyes en Francia porque la Revolución Francesa acabó con ellos y fue acabando con los reyes en la mayor parte de Europa. Las dinastías fueron extirpadas de la mayor parte de Europa. El Papa Pío XII esperaba vencer el comunismo a través de dictadores católicos y bajo la primera mitad del siglo XX para recobrar la supremacía política. Por eso pactó con Hitler, quien era católico. Y él se presentaba de esta manera para hacerse pasar como Cristo, el Cristo que había visto antes de ser papa en un viaje que había visto en Brasil, había hecho a Brasil y visto en el Cristo Redentor de Río de Janeiro. Pero vio entonces una compensación moderna, ya no tenían los reyes de antes. Así que buscó en los regímenes fascistas, falangistas, incluso nazistas, una compensación, y hasta clerofascistas, porque hubo sacerdotes que llegaron a gobernar con el criterio fascista. Pétain en Francia, Franco, dictadores católicos en España que produjeron genocidios. En Latinoamérica encontramos los últimos. En Italia, Mussolini, en Croacia, Pavelic, todos eran dictadores católicos que compensaban la carencia de los reyes. Charles de Gaulle, el último general de Francia que todavía esperaba restaurar el Sacro Imperio Romano. El primer gran problema de Roma para recuperar su autoridad política fue la intervención de un país protestante para salvar la democracia y la libertad religiosa tanto en Europa como en el mundo. Y eso impidió que pudiera triunfar otra vez en esos sueños imperialistas el pontificado romano. El segundo gran problema de Roma para recuperar su autoridad política fueron los gobiernos y países ateos. Las dos revoluciones, la protestante norteamericana y la atea, que en muchos aspectos se combinaron, eso impidió los sueños imperialistas de Roma. Y encontramos en el siglo XX un mundo dividido en dos, con capitalismo en su mayor expresión en el protestantismo norteamericano y el comunismo, cuya filosofía fue atea, secular más que nada. Pío XII intentó solucionar este problema cuando vio el poder de Hitler y intentó recuperar el poder de la Iglesia romana, del papado romano, a través de Hitler. E hizo un pacto con él, pero esa solución fracasó. Él fue el último papa abiertamente antidemocrático. Se dio la Segunda Guerra Mundial. Al principio apoyó a Hitler, después hasta tuvo temor de él cuando Hitler adquirió mucho poder. Después, con la apertura al ecumenismo de Juan XXIII y la apertura
a los gobiernos seculares en una especie de modus vivendum con el comunismo, con gobiernos que finalmente la Iglesia Católica terminó reconociendo, se vio un avance en el reconocimiento papal de la realidad del mundo. Pero vino Juan Pablo II, y luego Benedicto XVI, y luego el Papa Francisco. Y ellos lucharon para imponer el alma en Europa y el mundo. La libertad para ellos significó la Iglesia sobre el Estado. Hablan, sí, de separación de poderes, pero para que los gobiernos seculares no los frenen a ellos en sus deseos de imponer sus principios sobre la sociedad. Y sin embargo, ellos creen que el gobierno, que las iglesias tienen derecho de imponerse a las autoridades seculares para imponer sus decretos. Así que de separación no es una realidad que podamos abrazar inocentemente, porque vemos que esconde el deseo de recobrar la supremacía perdida. Durante los siglos XVI al XX hubo dos corrientes libertadoras: la liberación protestante y la liberación secular. Pero ahora, al terminar el siglo XX y comenzar el siglo XXI, encontramos que hay un intento de producir una liberación papal y protestante de los poderes seculares. Quieren recobrar dominio económico, político y religioso. Quieren poder imponer sus principios, sus dogmas, los que puedan tener o lograr tener en común. Juan Pablo II hizo un llamado a recuperar el alma histórica de Europa. Hay muchos que no conocen la filosofía de Tomás de Aquino, no captan toda esa dimensión. Tiene que ver con el predominio del alma de la Iglesia sobre los poderes seculares. Quiere una Europa confesional y por eso quiere imponer las fiestas católicas en Europa para que todo el mundo sepa que ese es terreno, esa es tierra cristiana, entendida desde la perspectiva católica y protestante también, por lo cual están buscando la unión. Y el domingo quiere ponerlo como una marca de identidad y unidad europea. Por eso hay tantos debates en relación con la imposición del domingo. Tuvieron un gran triunfo católico protestante en Alemania a partir de enero de 2010, cuando lograron imponer el domingo por ley, luteranos y católicos juntos en Alemania. Aunque toda la dimensión que buscan no se pudo lograr en la práctica, están luchando y buscando formas de hacerlo, como también en Francia y en otros países más de Europa. La lucha política, comercial y religiosa actual para imponer el domingo como día de reposo, como un día verde en el sentido para evitar la contaminación, para salvar el medio ambiente, para salvar la familia, para compensar a los trabajadores, etc. Eso se está discutiendo por sindicatos, por iglesias y por asociaciones seculares que buscan imponer ese día como día de reposo. Escribió Elena de White: la línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es apenas perceptible. Los miembros de las iglesias aman lo que el mundo ama y están listos para unirse con ellos. Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo y de este modo robustecer su causa, atrayéndolos a todos a las filas del espiritismo. En 1911 se anticipó a eso. Los papistas, los protestantes y los mundanos, los seculares, aceptarán igualmente la forma de la piedad, de la religión, sin el poder de ella, y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. Esto esperaba lograrlo el Papa Juan Pablo II al concluir el segundo milenio cristiano, pero no pudo, y se sigue luchando y se espera lograrlo pronto.
aunque ya se levanta nación contra nación, escribió en otro lugar Elena de White, y reino contra reino, conforme al anuncio de Cristo en los evangelios. No hay todavía conflagración, escribió ella hace más de un siglo atrás. Hoy estamos viendo conflagraciones. Todavía los cuatro vientos son retenidos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Entonces las potencias ordenarán sus fuerzas para la última gran batalla. Cada vez más en esos eventos se está viendo la unión en procesos y marchas comunes, protestando unos, protestando otros, pero se va hacia esa unidad. En ese tiempo, continúa diciendo en su libro Primeros Escritos Elena de White, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra. Terrorismo. Cosas peores todavía. Estamos en ese proceso. Vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque. Habrá una obstrucción. ¿Para qué? Para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel de dar los 3 mensajes angélicos al mundo y para que los que quieran puedan ser sellados en sus frentes con la ley de Dios y los que no, con el poder, con el signo de autoridad, a poderes terrenales. Y una última cita. Dios refrenará las fuerzas de las tinieblas hasta que se dé al mundo la amonestación y todos los que quieran escucharla estén preparados para el conflicto. Esa es la razón por la que todavía los 4 ángeles están siendo detenidos. Pero pronto, la nube que ya vemos en el horizonte caerá y se verán los resultados de la crisis final. La 7ª trompeta habla de juicio, de vindicación y de coronación en el cielo. Tiene que ver con el triunfo de Cristo y de Dios y de su Padre y del reino en los cielos, que terminan alabando a Dios porque por fin, ahora va a asumir los reinos de este mundo. Durante todo el periodo del tiempo del fin se anuncia la llegada del juicio y se anuncia también la venida del Señor, que se concretará en la segunda venida de Cristo. Dice la 7ª trompeta, hay fuertes voces en el cielo. El reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y los 24 ancianos dicen, te damos gracias porque has asumido tu inmenso poder y has empezado a reinar. Por fin Dios interviene. ¿Cómo permite tanto caos, tanta maldad? Pero llega el momento de la intervención de Dios. Y dice en conexión con esa 7ª trompeta, ha llegado el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Los muertos no fueron juzgados cuando murieron, sino debían ser juzgados después, y debe revisarse el legajo de ellos que está escrito en libros infalibles en el cielo. Y la gran Babilonia, representando a Roma, sufre el terremoto en la 7ª plaga más grande de la historia. La gran ciudad se partió en 3 partes. La destrucción final. Las ciudades de las naciones cayeron. Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio la copa llena del vino del furor de su ira. Entonces toda isla huyó y los montes desaparecieron. Apocalipsis 16, 19 al 20. Nosotros, sin embargo, dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, 51, 52, seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, la 7ª. Porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Querido amigo que me estás escuchando, este es un estudio. Es un seminario que estamos dando, tratando de ver cómo Dios obró en la historia para entender cómo obra hoy y cómo terminará obrando. Las naciones, las religiones
Todo está queriendo unirse hoy. Estamos en la conformación de esa gran Babilonia de los últimos días. En el siguiente tema yo voy a tocar un poco más acerca de esto y en otros temas sucesivos. Pero quiero decirte que el Señor vino a este mundo para impedir el dominio completo del diablo sobre sus habitantes. Y vino para rescatarte a ti de los poderes del mundo, a ti y a mí de todos esos poderes que con las mejores intenciones serán engañados por el diablo para imponer decretos y principios que están en pugna con la ley de Dios. Yo te invito a que inclines el rostro donde estás para orar conmigo y pedirle a Dios que te dé sabiduría, nos dé sabiduría para tener discernimiento y ver los tiempos en los que estamos viviendo. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, gracias Señor porque nos revelaste estas cosas. Este mundo pasará, pero tu reino permanecerá para siempre. Tú abatirás todos los imperios del mundo. Y el deseo de unir las naciones y todo tipo de manifestación política, religiosa, económica, ese deseo que podrá mover a muchas personas con las mejores intenciones, sabemos lo que está detrás. Y tú destruirás todos los reinos de este mundo como prometiste y establecerás tu reino para siempre. Queremos formar parte de ese reino, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.